y algo, un 20 hasta 800, de 800 en adelante, no, de 600 en adelante, y de 800 en adelante un 25. Esas son las escalas disponibles que tenemos en este momento. Entonces, si ustedes en algún momento van a hacer el cálculo, recuerden que deben hacerlo por medio de la escala salarial. Muy bien. Entonces, cuando se le aplica la escala salarial, justamente queda el monto a pagar, que son 50.350.55. Ya el contribuyente con esto cumpliría con su deber tributario. Este monto no se paga de forma íntegra, sino que este se divide en cuotas. Obviamente, si el contribuyente desea hacer el pago de forma única, puede llevar sus 2 cuotas y completarlo. Pero resaltamos, esto se divide en cuotas. Ya terminamos aquí el ejemplo de María. Ya María pagó sus impuestos. Entonces ahora vamos con el caso de una persona jurídica. Y supongamos que esta es una empresa que se dedica a vender asado, un restaurante. El restaurante percibió en el año 2 millones de pesos. La declaración le aplica un 7% y este 7% va a representar tanto el ITEVIS y el impuesto sobre la renta. Ya aquí, este restaurante pagaría ese periodo fiscal 140.000 pesos. Esos 140.000 pesos abarca tanto el ITEVIS cobrado, porque es una estimación, el ITEVIS cobrado en su establecimiento, como el impuesto sobre la renta a pagar de este periodo. En el caso del sector agropecuario, se aplica una tasa efectiva de tributación al monto o al ingreso obtenido en el año, que está basado en la resolución 5813. Supongamos el caso del cultivo de arroz, que tuvo un ingreso en ese año de 2 millones de pesos. Se le aplica su tasa basado en esto que les he comentado de un 0.62% y ya sería pagar ese periodo fiscal 12.400 pesos. Ya con eso cumple su deber fiscal este contribuyente. En el caso de la cría de ganado bovino, supongamos el mismo ingreso de 2 millones, también se le aplica su tasa y en este caso sería 0.63%, que pagaría 12.600 pesos. Y ya también el sector agropecuario cumple con su deber formal. En el caso de la modalidad compras, el contribuyente normalmente lo que recibe una propuesta por impuestos internos. Partiendo de esto, toma en cuenta las compras registradas del contribuyente. Por esta razón, es vital que las compras sean realizadas a proveedores formalizados. Si las compras las realiza a proveedores informales, entonces tendrá inconsistencia en su declaración. Bien, partiendo de esto, el ejemplo que tenemos aquí es de un colmado que está registrado como persona jurídica. Tuvo compras en ese año de 25.500.000 pesos. Se le aplica el margen bruto de comercialización, que se entiende como el beneficio obtenido partiendo de esas compras realizadas. Eso también es una tasa efectiva de tributación, ¿sí? Entonces, esta tasa que ustedes ven aquí, que es el beneficio estimado obtenido basado en estas compras, le genera una diferencia, o sea, un resultado de 2.032.350. Este viene siendo el beneficio que obtuvo el colmado en ese periodo fiscal. Entonces, a este monto se le calcula el 27%, que es la tasa de las personas jurídicas, en el caso del impuesto sobre la renta, da como resultado 548.734.50 pesos. O centavos en este caso, 50 centavos. En el ITEVIS
como vende fundamentalmente alimentos, el ITEVIS se liquida basado en el 60%. En este sentido, el beneficio de 2 millones de pesos nosotros le calculamos el 60 y a ese 60 se le calcula el 18%. Y eso nos da como resultado el ITEVIS más la sumatoria del impuesto sobre la renta. Ya tendría este colmado su monto a pagar. Esto se divide en 4 cuotas en el año. Esto era lo que les comentaba con respecto a los que venden fundamentalmente alimentos, como también en el caso de los que venden, en este caso tienen farmacias, en la liquidación del ITEVIS sería basado en el 25%. Si el contribuyente ya está acogido al RCT, tiene la opción también de forma estimada consultar la calculadora, la cual estará dando una idea de cómo vienen los números a pagar en el año. Luego, para cuando vaya a realizar su declaración jurada. Solamente ingresando en la pestaña de herramientas, la opción calculadora de RCT, luego usted coloca su RNC o cédula, el monto estimado que usted tendrá de compras o de ventas, y ahí ya usted tendrá un monto aproximado de cuánto sería a pagar. Ok, ahora vamos a hablar sobre las retenciones del ITEVIS y del impuesto sobre la renta. Es importante que preste mucha atención en este punto porque esto suele generar mucha confusión, pero vamos a ver si la explicación puede ser lo más clara posible para que ustedes puedan entenderlo muy bien y quedarse sin dudas. Lo primero que quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es que genera la factura? ¿El que compra o el que vende? Esta es una pregunta abierta. El Ustedes que, pueden, el que compra o el que vende. ¿Quién genera la factura? el que vende, Muy bien. El que ¿Alguien compra, más? el que vende que genera la factura. ¿Alguien más quiere decir algo? Puede escribirlo aquí por el chat. ¿Quiénes ustedes creen que genera la factura? ¿El que vende o el que compra? Les agradezco a todos los que han comentado. El que vende es el que genera la factura. Vamos a quedarnos con la idea ahí, porque el que vende, a su vez, debe transparentar el ITEVIS que le va a cobrar al cliente. ¿Correcto? Entonces, eso significa que si le va a cobrar el ITEVIS al cliente, es el que tiene la responsabilidad de pagar impuestos internos, ese ITEVIS que le está cobrando al cliente. Ya esa idea, si la tenemos clara, va a ser más fácil entender cómo se comporta el tema de la retención. Bien, por lo menos con el RCT. Entonces, el que tiene la responsabilidad es el que vende, el que debe pagar el ITEVIS frente a impuestos internos. Es el intermediario entre impuestos internos y el cliente o el contribuyente en este caso. Perfecto. Si ya entendimos que el que vende es el que genera la factura y el que tiene la responsabilidad de pagar el ITEVIS, ahora vamos a explicar los escenarios que tenemos aquí en este cuadro. El primer escenario, el que está comprando es de régimen ordinario y el que está vendiendo es persona física del RCT. La retención del ITEVIS es un 100%. ¿Por qué? Porque el que está vendiendo está acogido al RCT. Y si nosotros recordamos un poquito, al principio estuvimos explicando que aquellos acogidos al RCT no tienen la obligación de remitir formatos de envío. Esto se añade también en el caso de el tema del formulario de ITEVIS, o sea, la declaración de ITEVIS, tampoco tienen ese deber. Entonces, si ellos no tienen, si el vendedor no estará remitiendo los formatos de envío, ni tampoco la declaración del ITEVIS, el comprador, en este caso, le debe retener el 100% del ITEVIS al vendedor. Hemos escuchado, y es algo muy válido, las personas físicas no retienen,
Pero en el caso con el RST, sí. En este tipo de escenario, sí. La ley prevé este aspecto. Muy bien. Yo creo que si entendimos el primero, los demás van a ser más claros de entender. El segundo, tenemos una persona jurídica del RCT que está vendiendo y tenemos una persona física de régimen ordinario que está comprando. Aquí ocurre por igual. A la persona jurídica se le va a retener el 100% del ITEM. Con la misma explicación de ahorita, como está acogido al RCT, no tiene la obligación de remitir los formatos de envío ni tampoco el ITEM. Por lo tanto, el comprador se le transfiere la responsabilidad de retener ese ITEVI y pagarlo. Ya entendimos el segundo ejemplo. Vamos con el tercero. En el caso del tercero, tenemos dos personas jurídicas, una persona jurídica que está comprando de régimen ordinario y una persona física del RCT que está comprando, que está vendiendo. Aquí ocurre lo normal que ocurre en régimen ordinario. A la persona física se le va a retener su ITEVI y también se le va a retener el 10% del impuesto sobre la renta. En el caso de las personas jurídicas, este otro ejemplo, que está comprando a otra persona jurídica que está en el RCT, a esta persona jurídica que está vendiendo se le va a retener el 100% del ITEVIS. Y es la misma explicación que dimos ahorita. El que está cogido al RCT está eximido de enviar los formatos de envío y también el formulario del ITEVIS. Por lo tanto, el que le compra, en este caso, persona jurídica, ¿verdad? Que esté vendiendo y lo que esté emitiendo es un comprobante B01, tiene la obligación de retenerle el 100% del ITEVIS. Bien, entonces ahora vamos al caso de las instituciones del Estado. La institución del Estado, de acuerdo a nuestras leyes, tienen el deber de retener el 5% del impuesto sobre la renta, no el 10%. Entonces, cuando el comprador sea el Estado, que normalmente es así, porque normalmente el Estado no vende, solamente en INESPRE pasa, pero en su normalidad el Estado compra. Le está comprando a una persona física del RCT, le retiene el 100% del ITEVIS, como normalmente pasa también en el régimen ordinario. En el caso que una empresa, también le va a retener el 100% del ITEVIS y el 5% del impuesto sobre la renta, como también a la persona física. Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Una persona que está comprando del RCT, ahora que está comprando, cambiamos las tómbolas ahora. El que está comprando está en el RCT. Una persona jurídica está comprando a una persona física de régimen ordinario. Aquí no hay retención del ITEVIS, pero sí hay retención del impuesto sobre la renta. ¿Alguien me puede decir por qué no hay retención de ITEVIS? No importa, la idea es que usted así tenga. No puede decir, y porque estamos aquí para aprender. ¿Por qué razón aquí no hay una retención de ITEVIS? Voy a repetir la pregunta o el contexto. Una persona jurídica acogida al RCT le está comprando a una persona física de régimen ordinario. No hay retención de ITEVIS. Solamente le va a retener el 10% del impuesto sobre la renta. ¿Por qué no hay retención de ITEVIS? Es la pregunta. Muy bien, como no han respondido, Dominga dice que está exento. Vamos a ver si alguien más también dice algo. Si no es así, vamos a explicar. No
¿hay retención? No, tampoco esa es la respuesta, pero ahora lo explicaremos. Aquí no hay retención porque ustedes recuerdan quién tiene la responsabilidad de pagar el ITEVIS, el que vende. Cuando hablo de pagar el ITEVIS, hablo de pagárselo a impuestos internos. ¿De acuerdo? A eso que me estoy refiriendo. El vendedor es el que tiene la responsabilidad. Entonces, si una persona jurídica del RCT le está comprando a una persona física de régimen ordinario, ya esa persona va a cumplir con su deber y va a reportar sus formatos de envío, va a remitir su ITEVIS y lo va a pagar. Porque él es que está vendiendo. Es el que tiene la responsabilidad. No va a transferir su obligación de retención en este caso. Bien, entonces, esa es la razón por la cual no hay retención del ITEVIS aquí. El segundo ejemplo parte también del primero. Una persona jurídica del RCT le está comprando a una persona jurídica de régimen ordinario, tampoco hay retención, porque ya esta persona jurídica que está vendiendo va a cumplir con su deber y va a reportar su ITEVIS y va a pagarlo. Ahora en el caso del comprador ser una persona jurídica del RCT y una persona física del RCT, tampoco hay retención, porque ambos están cogidos al RCT y están eximidos de remitir formatos de envío y también el ITEVIS. Por lo tanto, no hay retención entre ellos. Sí es importante resaltar que si no le retienen a la persona física el impuesto sobre la renta, perdón, el ITEVIS, y da la casualidad en una actividad grabada con el ITEVIS, bueno, entonces está susceptible a que sea excluido del RCT, porque no le retienen el 100% del ITEVIS. Entonces, en el caso también de esta persona jurídica del RCT que está comprando, una persona jurídica que está también en el RCT, tampoco hay retención. Normalmente lo que ocurre aquí es que emiten un B02 y ahí lo hacen sencillo. Aún pueden emitir un B01 y no habría tanto inconveniente porque el RCT, persona jurídica, estima el ITEVIS a pagar. Entonces, ya llegamos aquí a la parte final. Cuando se realizan compras a proveedores informales, no se les retiene absolutamente nada, porque bien ustedes saben que el RCT no retiene. Lo único que le va a retener la persona jurídica es el impuesto sobre la renta, que es el 10, que es lo que establece nuestra normativa. Ya en esta práctica, un contribuyente en la modalidad compra estaría susceptible a ser excluido. Espero que la explicación haya sido clara. Si tienen cualquier inquietud, pregunta, ustedes saben que lo pueden ir escribiendo por el chat y luego lo estaremos viendo. Vamos a continuar. Entonces, la declaración jurada, en el caso de la modalidad de ingreso, debe ser completada por el contribuyente. En el caso de la modalidad compras, la institución le va a hacer una propuesta para la declaración. Usted acepta o rechaza, partiendo de ahí. Y normalmente las declaraciones del RCT tienen como fecha límite el último día laborable de febrero. Esto es lo que hablaba de las cuotas. En el caso del sector agropecuario y los contribuyentes, personas físicas, modalidad de ingreso, tienen dos cuotas. La primera cuota en el último día laborable de su declaración jurada, que sería el último día laborable de febrero, y la segunda cuota sería en el último día laborable de agosto. Cuando hablamos de último día laborable o fecha límite, estamos hablando que tienen hasta esa fecha para pagar sin recargo de interés. Si paga posterior a esas fechas, pues entonces pagará con un cariñito que le pone la ley. Cariñito de recargos de intereses. En el caso de los contribuyentes modalidad compras,
y personas jurídicas, modalidad de ingreso, tienen 4 cuotas. La primera está en marzo, la segunda en junio, la tercera en septiembre y la cuarta en diciembre. Todas estas vencen el último día laborable de su respectivo mes. Si usted está empezando, está analizando emprender o tiene un familiar que está en este proceso, hay aquí de nuevos contribuyentes que son muy útiles, en donde les puede servir de mucha ayuda y una guía bien práctica para que sepa cuáles pasos debe hacer para los trámites y procesos que necesite realizar aquí en la institución. Aquí le compartimos el código QR para cualquier cosa ustedes ahí mismo lo puedan consultar. Entonces ahora vamos al aspecto de las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, pues vamos a abordarlas para continuar con el desarrollo de este taller. Hay una pregunta que hizo Belkis y dice, ¿por qué muchos contribuyentes no tienen conocimiento sobre este régimen, no tienen tanta publicidad? Bueno, este régimen se le ha dado publicidad y en un momento determinado, cuando este estaba en su apogeo, vamos a decirlo así, en sus inicios de actualización, se le hizo mucha publicidad. Pero ustedes saben que aquí nosotros como cultura es algo que hemos ido mejorando a través de los años, pero todavía tenemos muchos desafíos. El dominicano, en sentido general, lo estamos diciendo, ¿cierto? No investiga muchas veces y no indaga lo suficiente. Y por esa razón muchos no saben, porque es un deber que cualquier persona que vaya a iniciar un proyecto investigue los temas tributarios pertinentes a su sector. Si no hace esa debida diligencia, que se le conoce así, una debida diligencia, por lo menos ver los programas que la institución lanza. Aquí la institución tiene un programa de televisión, tiene también un programa de YouTube, tiene todo. Y ahí hacen anuncios, explicaciones, incluso tienen entrevistas con expertos de aquí, de la institución. Entonces, creo que están los recursos. Lo que pasa es que tenemos que poner el interés de encontrarlos, de nosotros también investigar. Sí entiendo que debería haber más publicidad. Eso es real, pero la información está ahí disponible, está para todos. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Para acogerse una persona física al RCT ingresos, la actividad que realiza la misma debe estar obligatoriamente exenta de ingresos. Yo imagino que te referiste, Belkis, es al tema del TEVIS. Si es persona física y tiene una actividad grabada con el ITEVIS, su actividad debe estar, el ITEVIS debe ser retenido un 100%. Si estás exento, perfecto. Pero si no estás exento, también lo puedes hacer. Lo único que sí debes tomar en cuenta que tus clientes deben ser clientes formalizados, para ponértelo en palabras más llanas. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Este margen de beneficio de comercialización está en el reglamento del RCT. Está establecido y hace referencias a los mismos, teniendo en cuenta que el margen bruto de comercialización se basa en la tasa efectiva de tributación de la norma 07-14, a la cual también ustedes pueden hacer consulta, y allí ustedes podrán ver por actividad económica las distintas tasas establecidas allí. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dominga comenta que por qué está exento. Ah, no, eso no es una pregunta, sino una respuesta a la pregunta que yo hice ahorita. Vamos a ver las preguntas. Ok, ya llegué con Claudia.
El RCT aplica igual para servicios y ventas. No juntos, pero sí aplica. El RCT aplica tanto a contribuyentes que se dediquen a servicios o a contribuyentes que se dediquen a la comercialización, que en este caso serían a las ventas. Si es un contribuyente que tiene una actividad que presta servicio y también vende, si el porcentaje de venta es muy menor al de servicio, entonces es posible que no le genere una situación, pero sí recomendamos, esto es una recomendación, que si un contribuyente tiene una actividad mixta, es decir, que tiene servicio y tiene venta, es mejor que no se acoja al RCT porque le va a generar distorsiones complicadas, porque el RCT, en el caso de los ingresos, no asume gastos y en el caso de las compras, no asume ingresos. Entonces, cuando tú le incluyes ingresos a la modalidad de compras, el monto a pagar cambia bastante. Lo mismo pasa con el tema de los ingresos. Si tú los ingresos le incluyes compras, esas compras no serán reconocidas, pero sí será reconocido el ingreso que tú percibas por esas compras. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta que por eso establece el decreto los tipos de modalidad y están directamente vinculados a los tipos de actividad que tienen el contribuyente. Si tiene de forma mixta, lo más recomendable es que lo haga por el régimen ordinario. Una persona física que brinda servicios como diseñador, llevando iguala, puede acogerse a este régimen. Sí, puede acogerse, pero como persona jurídica, porque si como persona física presta sus servicios a consumidores finales, no aplica, porque la actividad de diseñador está grabada con el ITEVIS, dependiendo de la que registre, ¿cierto? Pero esa actividad, un servicio profesional de asesoramiento, están grabados con el ITEVIS, por lo tanto deben retenerle el 100%. Si no es a cliente formalizado que le está prestando su servicio, entonces debe acogerse como persona jurídica para acogerse al RCT, en caso de que estar el interés. ¿Quiénes se pueden acoger al RCT? Todos aquellos que apliquen y todos aquellos que cumplan con las condiciones establecidas en el decreto 265-19. Parece que no hay más preguntas. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Todavía estamos temprano. Yo sé que ustedes tienen hambre, pero aprovechemos este espacio para no quedarnos con dudas. Claudia ya nos tiene acá una pregunta. Entiendo que lo que de la poca publicidad es cierto, pero la misma DGI cuando inicia a ser persona física que promueve vía correo que ingresa al RCT, en mi caso sí fue así. Claro, el RCT tiene distintas maneras de orientación. Una de esas, te orientamos por correo electrónico, se están haciendo distintas vías, o sea, distintas formas para, yo creo que más que todo, creo que Claudia hizo un comentario, no una pregunta. Y sí, Claudia, yo estoy de acuerdo contigo. Actualmente hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo. Una de estas es esa, a todos los nuevos contribuyentes, comunicarles o hacerles de conocimiento con respecto al régimen, y creo que ha sido positivo para muchas personas. Pero como bien dije en un inicio, todo contribuyente que va a iniciar una actividad debe hacer su debida diligencia. ¿Por qué? Nosotros somos todos ciudadanos y para poder cumplir con nuestros deberes tenemos que saber cómo hacerlo y debemos entonces hacer nuestra diligencia para cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, ¿alguien más con preguntas? Porque si no es así, yo les voy a hacer preguntas a ustedes.
¿Cómo ayuda el RCT a reducir la evasión fiscal en el país? Es una excelente pregunta, Natalie, pero el RCT no está configurado para reducir la informalidad o la evasión, en este caso, sino para un mejor cumplimiento tributario. Al final, lo que se quiere es que haya mayor cumplimiento tributario en el país, en sentido general. La evasión fiscal es un mal y se han hecho esfuerzos de distintas maneras para que este pueda reducir. Pero entiendo que son por muchos factores que este se produce, no solamente por el tema de gestión institucional. Hay muchos factores ahí que entran ahí, pero no vamos a entrar en ese tema en detalle, pero sí podemos decirte que aunque no fue creado con esa finalidad, sí ayuda a reducirlo en cierto margen. En cierto margen quizás pueda ser así, pero no fue creado con esa finalidad.